Había que sacar esos metales preciosos y comenzó la explotación indígena a gran escala. Europa es un continente en guerra, es un continente empobrecido, un continente con gravísimos problemas, que encontró en América su salvación. Las condiciones de trabajo en la mina de Potosí son absolutamente nocivas para la población indígena. Son días enteros pasados en socavones, con poca comida, con pocos recursos, y eran condiciones desastrosas porque lo que se quería era tener pues, la mayor producción de plata en el menor tiempo posible y no importaban el beneficio de la población, los derechos laborales, todavía nadie se preocupaba de ellos. Aquello era una masacre y muchos indígenas escapaban de sus comunidades para no ser enviados a las minas. Se marchaban a las ciudades donde se hacían pasar por mestizos. Las ciudades se convirtieron entonces en un centro de atracción, pero además el lugar donde se daba la mezcla de etnias. Pues los mestizos eran una parte muy importante de la población de buena parte de los países latinoamericanos. Y para algunos era lo mejor porque era la expresión que sintetizaba a los pueblos originarios con los conquistadores, y para otros, por el contrario, era absolutamente la antítesis, eran lo peor porque eran el resultado de los más bajos instintos de los pueblos originarios y de los colonizadores o conquistadores. El color y la apariencia eran extremadamente importantes en la sociedad colonial. El indio tenía mucho menos derechos y estatus que los blancos. Pero aún entre los blancos había problemas, porque siempre podía aparecer la sospecha de un antepasado negro o indio que complicara el tema del linaje. Durante el siglo XVIII, los Borbones vendieron decenas de títulos a cambio de dinero o servicios para la corona. En la sociedad colonial la consigna era cuanto más blanco, mejor. Pero tanto en Perú como en México, las dos sociedades más importantes del Imperio Español, los blancos eran minoría. A comienzos del siglo XIX en territorio mexicano había un 22% de la población de razas mezcladas, 60% de indígenas y 18% de blancos. Según el censo peruano de 1792, el 27% de la población tenía mezcla de razas, el 56% eran indígenas y solo el 13% eran blancos. Los indios se habían refugiado en las ciudades y allí se mezclaron con otros grupos étnicos. El mestizaje se da en todos los terrenos, ¿no? En la mesa, en la cama, en otras épocas probablemente en la misa, ¿no? En fin, el mestizaje es un proceso cuyo espacio más feliz hasta el día de hoy ha sido en la cocina. Creo que la conclusión de ese proceso de mestizaje no solamente está dada por los hijos nacidos de aquellas relaciones, sino por lo que después fue la gastronomía de cada uno de nuestros pueblos, que tuvo que ver con esa mezcla entre las comidas que traían o las que le faltaban justamente a los españoles, y las combinaron, sustituyeron condimentos, sustituyeron determinados elementos, y ese mestizaje que se dio lisa y llanamente, sin metáfora, en la sociedad, también se dio en la cocina. Bernal Díaz, el cronista de la conquista de México, cuenta que para celebrar su victoria, Hernán Cortés realizó un banquete con cerdo y vino. Ninguna de las dos cosas era conocida ahí. El día que los españoles colocaron sobre la tortilla el alimento principal de los indios, los tacos. En los alimentos sí, que trajeron los conquistadores a España, lograron, sí, digamos, mejorar, enriquecer un poco la dieta y hacer que en un momento dado la hambruna no fuera tan severa en Europa. Es verdad que aquí no había rueda, es verdad que aquí no habían caballos, es verdad que no habían una serie de productos que los españoles trajeron, pero nosotros también exportamos muchas cosas. Por ejemplo, las papas son peruanas, y no hay nada más cañí o nada más español que una tortilla de papas, impensable sin las papas peruanas. Los tomates también son de los Andes, y no podemos imaginar unos ñoquis al pomodoro en Italia sin la presencia de las papas o de los tomates. Los españoles mataron el hambre con alimentos americanos, pero también introdujeron muchos otros ingredientes que al fusionarse le dieron otra identidad a nuestra cocina. El aceite de oliva,
variedad de carnes, diversas especias, granos, cereales, frutas, verduras, le dieron otro color a nuestra dieta, el primero de muchos colores. Los latinoamericanos estamos unidos por la historia, estamos unidos por el lenguaje, estamos unidos por la gastronomía, por la música, por la manera en que celebramos la vida. El tráfico de esclavos de origen africano se incrementó notablemente cuando los españoles iniciaron la explotación de la caña de azúcar en las actuales República Dominicana y Haití. Ingleses, holandeses, franceses y portugueses. Todas las potencias europeas participaron de este negocio. Los esclavos llegaban a México, Venezuela, Colombia, Perú y en mayor número a los dominios portugueses. Durante todo el siglo XVIII, Brasil recibió un promedio de 5,5 millones de esclavos al año. La institución de la esclavitud viene de la antigüedad y se considera que hay una jerarquía moral de la sociedad y que los de abajo deben servir a los de arriba en condición de no libertad. Eso había sido olvidado en los tiempos antiguos, pero fue masivo cuando se dio la conquista, al poco tiempo de la conquista de América, y se vio la necesidad de traer mano de obra, se armó semejante mercado de esclavos extraordinario en sus dimensiones y en su violencia. Se necesitaban esclavos porque faltaba población indígena para explotar, pero también porque la población esclava apenas y sobrevivía. El hecho de que solo 3 de cada 10 niños esclavos de las zonas rurales de Brasil llegara a los 8 años, las altísimas tasas de mortalidad infantil y el hecho de que solo 1/3 de los esclavos eran mujeres, conspiraba contra el negocio de los colonizadores. El tráfico de esclavos se mantuvo constante hasta comienzos del siglo XIX y significó el traslado forzoso de más de 9 millones de personas. Para ese entonces, en plena revolución industrial, para Inglaterra dejó de ser negocio y lo interrumpe. En Estados Unidos comienza a mermar. Años más tarde, los países de América abolían la esclavitud. El primero en América fue México, en 1813. Le siguieron Venezuela y Colombia, 8 años después, y la región centroamericana en 1827. Un cuarto de siglo más tarde, Ecuador abolía la esclavitud, seguido por Argentina, Paraguay y finalmente Brasil. Los últimos esclavos eran los sobrevivientes de 400 años de violencia. 400 años en los que unieron su cultura, la cultura del África natal, a la latinoamericana. El problema aquí es no morirse. Con esta frase resume el historiador cubano Manuel Moreno Fraginals el clima de asfixia y pasión en el que se desarrolla la cultura africana de nuestro continente. Golpeada por la violencia de la esclavitud, la comunidad negra hizo de la expresión musical un espacio de resistencia. Las más diversas manifestaciones musicales del continente americano, como el jazz y el rock and roll en Estados Unidos, el mambo en Cuba, el tango argentino y el merengue, tienen una marcada influencia de la cultura africana.